Bienvenido a nuestra clase en este semestre donde comenzamos con TH 110B, Doctrina 1. Continuamos estudiando sobre las doctrinas de la Biblia. Hay 10 doctrinas mayores en la Biblia, depende de qué denominación, de qué movimiento, etcétera, que uno sale. Pero estamos hablando básicamente de la doctrina, mis hermanos, de la Biblia. La doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de los ángeles, los espíritus, demonios, etc. La doctrina número 9 de la iglesia y número 10 de los últimos tiempos. Debajo de estas 10 doctrinas mayores en la Biblia, también hay 180 subdoctrinas relacionadas directamente con las 10 doctrinas. En el semestre antes habíamos terminado hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Habíamos hablado de la introducción a la Biblia, la introducción de la doctrina de la Biblia, la doctrina del Padre, del Hijo, y terminamos con la doctrina del Espíritu Santo. La segunda parte de la doctrina del Espíritu Santo es con este semestre. Y quiero que usted note conmigo lo que tengo aquí en la pizarra. Estamos hablando de hablar de la cuarta doctrina, que va a ser de la doctrina del Espíritu Santo. Número 1, la personalidad del Espíritu Santo. Eso va a comenzar en Juan, en capítulo 16. Luego vamos a hablar de la deidad del Espíritu Santo, en Mateo, capítulo 28. En versículo 19. Luego vamos a hablar del procedimiento del Espíritu Santo en Juan, capítulo 15, en versículo 26. Y luego vamos a hablar del Espíritu Santo en la creación, en su obra en la creación. Esa va a ser en Génesis, capítulo 1, del versículo 2 al 5. Luego vamos a hablar de la convicción del Espíritu Santo, Juan, capítulo 16, versículo 8. Y luego vamos a hablar del ministerio restringido del Espíritu Santo. Y eso está en 2 Tesalonicenses, en capítulo 2, en versículo 7. Y luego vamos a hablar, mis hermanos, del Consolador. Juan, capítulo 14, versículo 16. Y luego el bautismo del Espíritu Santo, vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12, en versículo 13. Ahora, quiero que también sepan que hay más doctrinas relacionadas con la doctrina del Espíritu Santo. Por ejemplo, el sello del Espíritu Santo, eso sí lo vamos a estudiar también. Los dones de señales del Espíritu Santo. Y luego vamos a hablar de los dones del servicio del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, la santificación y luego los pecados contra el Espíritu Santo. En ese orden vamos a tratar todos los temas. Lo que quiero hacer ahorita es vamos a comenzar, mis hermanos, hablando ahora en más detalles y lo vamos a hacer en 3 partes, si me lo permite, en 3 partes. Vamos a hablar en una forma, mis hermanos, que tiene sentido para nosotros, ¿no? Y así va a ser. En este orden, explicación. Y luego vamos a hacer una ilustración. Y luego vamos a hablar de una aplicación. La mayor parte de las subdoctrinas, en cuanto vamos a tratar en esta clase, mis hermanos, tiene estas 3 partes en particular: la explicación, la ilustración y la aplicación. Algunas veces no aplicamos una ilustración porque está muy claro en la explicación de la doctrina. Creo que la doctrina debe ser algo bien práctico, debe ser algo que cada hombre, cada mujer, el hombre y mujer común y corriente debe de tener la capacidad de comprender muy bien cuáles son las doctrinas
de la Biblia. ¿Cuáles son las doctrinas de la Biblia? Y mis hermanos, la palabra, la Biblia, la Santa Biblia fue escrita para que cada hombre común y corriente la pudiera comprender. Tenemos que buscar los conceptos más difíciles y más complicados y buscarle la forma, la manera en cómo explicarlo de una manera sencilla que cada hombre común y corriente la puede comprender. Ese es el trabajo nuestro, mis hermanos, de explicar la doctrina al pueblo de Dios. Comenzamos con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Quiero que usted note conmigo la personalidad del Espíritu Santo. Y la razón por que queremos tratar de este asunto es que muchas personas, lamentablemente, en las iglesias, olvídate afuera de la iglesia, estamos hablando de dentro de la iglesia, han convertido la persona del Espíritu Santo en un objeto, en un poder, mis hermanos, y fallan a reconocer que el Espíritu Santo es mucho más que poder, mucho más que manifestación. El Espíritu Santo es Dios. Él es Dios. El Dios Espíritu Santo es una persona. Quiero tratar con la personalidad, el primero, la personalidad del Espíritu Santo. Abre su Biblia, Juan capítulo 16, y por favor vamos a comenzar con versículo 5. Versículo 5. Vamos a comenzar con versículo 4, por favor. Juan capítulo 16, del versículo 4 hasta el versículo 15. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Esto no os lo dije al principio, ¿por qué? Porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Note por favor lo que dice el versículo 3. Pero cuando venga, mira bien lo que dice, pero cuando venga el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará, mis hermanos, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En nuestra explicación, hablando de la personalidad del Espíritu Santo, ahora comenzamos, mis hermanos, a entrar un poco más en los detalles de quién es la persona del Espíritu Santo. Y quiero que note conmigo, por favor, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es la tercera persona de la Trinidad. Cuando nosotros lo pensamos, estamos hablando, mis hermanos, que Dios Padre
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El problema que se nota muchas veces, mis hermanos, es que todo el mundo reconoce, todo el mundo reconoce que esta es una persona. Todo el mundo reconoce que esta es una persona. No hay ninguna duda. Lamentablemente, cuando se trata de la persona del Espíritu Santo, para la mayor parte de la gente, y parte del problema somos nosotros los pastores, porque nosotros hemos permitido esta percepción seguir adelante desde el púlpito. Y para la mayor parte de la gente, tratan el Espíritu Santo solamente en poder. Una fuerza, una energía. Reconocen que es una persona, pero el énfasis que se le da de la persona del Espíritu Santo es casi exclusivamente hablando de una fuerza, un poder. Pero la gente se le olvida que Él es la tercera persona de la Trinidad, mis hermanos, de la Trinidad. Inseparable, mis hermanos, no se pueden separar. Ahora reconocemos que el Dios el Padre no es el Dios el Hijo y no es el Dios el Espíritu Santo. Y que Dios el Hijo no es el Dios Espíritu Santo, no, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Y ni siquiera que el Dios el Espíritu Santo no es el Dios el Padre, Dios el Espíritu y Dios el Hijo, pero los tres son Dios. Estamos hablando, tenemos que ser bien claro aquí. Que la tercera persona, mis hermanos, de la Trinidad, igual, Él es igual con el Padre, igual con el Hijo, en esencia, mis hermanos, y separado en persona y sumisivo en sus labores. Eso es importantísimo aquí. Ahora, si estamos hablando de Dios, ¿no? Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Igual. Son igual. Es importantísimo. Mira, obviamente estoy hablando de algo que es obvio. No estamos aquí para ofender ni insultar su intelecto o su inteligencia. No estamos haciendo eso. Por favor, de no malinterpretar o mal comprender lo que estoy intentando de hacer aquí. Pero tenemos que reconocer, mis hermanos, que el Espíritu Santo es igual con el Padre y el Hijo en esencia. Miren, escúcheme bien. Ellos son igual en esencia. Igual, ponela aquí. Igual en esencia. Es importante. Pero, separados, separados en persona. Igual en esencia, separados en esencia, pero sumiso, ¿no? Y yo creo que es aquí donde cae un poco de la confusión, mis hermanos. Sumisivos. Son sumisivos, ¿no? Yo creo que tú comprendas. Que son sumisivos, mis hermanos,
labores. So aquí, esta es la relación. So vamos a tener Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Igual en esencia, separados en persona, pero sumisivos en labores. So, así es que se funciona la cosa. ¿Ves? El Espíritu Santo se somete al Hijo Dios y el Hijo Dios se somete al Padre. En función. Esto es lo que significa sumisivos, mis hermanos, en labores. Para lograr y cumplir con el propósito mayor, con la voluntad del Dios Padre. Los tres se tienen que someter unos a los otros para cumplir con la obra completa de la voluntad de Dios para la vida del hombre. Pero son igual en esencia. Y donde esto ha causado tantos problemas que el Espíritu Santo ha sido básicamente reducido solamente a un poder. Y ese es un gran error, mis hermanos. Ya que un mayor aspecto de la naturaleza de Dios es que Él es una persona, también sigue que el Espíritu Santo es una persona. Las Escrituras clarifican esto al aplicar los atributos de personalidad al Espíritu Santo, a dirigirse a Él como una persona, describiendo las acciones personales del Espíritu Santo y aplicando pronombres masculinos al Espíritu Santo. No es, el pronombre es Espíritu Santo, el pronombre es masculino. Si quiero que usted note conmigo, vete a Juan capítulo 14. Vamos a Juan. Versículo 14, capítulo 14. Vete a la mano izquierda, por favor, en versículo 17. Y note bien lo que dice aquí. Y vaya conmigo comenzando en versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. Dice: si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Obviamente hablando de quién. Uno de los nombres del Espíritu Santo es consolador. Otro consolador, me está diciendo, el otro Dios viene, ¿ves?, de mi esencia. Mira bien. Y le dice, en versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Es otro nombre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mira bien, él dice el Espíritu. Cuando él dice el Espíritu, esto es masculino. Yo sé que hoy en día es común y corriente en muchos lugares, y más bien han producido una Biblia donde le quitaron todos los pronombres masculinos y insertaron un pronombre femenino. Yo no entiendo eso. Y luego hay otra Biblia donde le quitaron los pronombres masculino y femenino. Yo no entiendo eso tampoco.
Porque como ser humano nosotros no nos relacionamos con el qué, es con quién. En este mundo natural, en cuanto tú y yo nos encontramos, tú y yo nos relacionamos uno con el otro con quién, no con qué. Entonces tenemos que ser bien claro. Es igual con Dios. Ahora, note conmigo en la ilustración. Vamos a dar una ilustración de este asunto, ¿no? Estamos hablando de la explicación y sepa que esto es solamente un visto panorámico, por decirlo así. En este curso, igual como en el último semestre, solamente es una introducción, solamente. No hemos entrado, mis hermanos, en los detalles, en la profundidad del tema. Porque ese no es el propósito de este curso en este semestre. Es solamente todavía darle un repaso, ¿no? Panorámico de las doctrinas de la Biblia. Note bien conmigo que aquí en Hechos capítulo 16, vete conmigo en Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5. Vamos a Hechos capítulo 5, por favor, y vamos a ilustrar este asunto. Ustedes se recuerdan muy bien la historia, ¿no? En Hechos capítulo 5, donde Ananías y Zafira, mis hermanos, perdieron sus vidas literalmente en un atentado tonto de engañar a la persona del Espíritu Santo. Esto sucedió porque Él es una persona divina y que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Quiero que tú comprendas. Te recuerda que le dije que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, son igual en esencia. Y esa esencia, mis hermanos, significa, mis hermanos, que ellos son omniscientes. Los tres son omniscientes. Quiero que tú comprendas eso. Los tres, ¿no? Y los tres son omnipresentes. Y los tres son omnipotentes. Esta es la esencia, mis hermanos. Aquí está. La esencia son igual. Uno no es más omnisciente que el otro. Uno no es más omnipresente. Mira, así es que lo hace mucha gente. Mucha gente dice, así, estos son los atributos, como digo yo, la tendencia, por decirlo así, es la tendencia que muchos hacen. Ellos dicen, así es que lo hacen mucha gente dice, bueno, el Padre Celestial es omnisciente, ¿ves? El Espíritu Santo es omnipresente y Jesucristo es omnipotente. Y así le asignan los atributos, mucha gente. Y yo te puedo decir que en tantos países que yo he visitado, que yo he viajado, es algo ridículo, mis hermanos, pero eso es común y corriente en muchas iglesias. Pero se los olvidan que los tres son igual en esencia. Y su esencia es que son omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ahora, y es importante comprender eso de la persona del Espíritu Santo. Porque en Hechos capítulo 5, note conmigo, en versículo 1. Y vamos a leer hasta versículo 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, Dios, y
sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida y no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, le dijo. A oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, muerto, frito, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que los oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron inmediatamente. Obviamente, cuando le dijo, usted no ha mentido a mí, sino al Dios, el Espíritu Santo. El pecado merece ¿qué? ¿Qué es lo que dice la palabra? No es cierto que la Biblia dice en Romanos, en capítulo 6, donde él dice en su palabra, dice en versículo 23, te recuerda, dice que la paga del pecado es que muerte, esa es la paga del pecado, ¿no? Y tú lo puedes ver aquí claramente, pero aquí es instantáneo. Y le dice aquí, y dice en versículo 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Y entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Le dio las malas noticias y a la misma vez le dio malas noticias. Mire bien. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tú puedes ver que el Espíritu Santo, igual como el Hijo, igual como el Padre, es omnisciente. ¿Qué es lo que usted le va a decir? ¿Cómo que usted pretende mentirle al Espíritu Santo? Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a la aplicación, ¿ves?, de esta doctrina que enseña la Biblia en nuestras vidas o en la vida de los creyentes? Bueno, porque el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es digno. Él es digno de recibir adoración, digno de recibir el amor, digno de recibir las alabanzas de los creyentes. También los cristianos pueden unirse en comunión íntima con el Espíritu Santo. Piénsalo bien por un momento conmigo. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. El Espíritu Santo mora, habita dentro del creyente. La Biblia dice que la Biblia nos dice a nosotros que el cuerpo, dice, o no os ignoráis que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así nos lo dice en 1 Corintios, el capítulo 16. ¿Te recuerdas? En versículos 19 y 20. Dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así lo dice. Ahora, cuando tú comienzas a mentirle a Dios, ¿acaso dónde está el Espíritu Santo cuando usted está mintiéndole a Dios? Presente. Él es omnipresente. Aparte que Él es omnisciente. ¿Y cómo es que esa mujer murió? Él apartó.
y esa mujer cayó muerta. Este es el problema, mis hermanos. Aquí está el problema. Quiero que tú lo reconozcas conmigo. Ahora vamos a entrar ahora en la deidad del Espíritu Santo. Voy a borrar aquí y hablar de la deidad del Espíritu Santo. Otra vez, la tendencia es de reducir al Espíritu Santo, mis hermanos, en un poder solamente como si fuera una herramienta en las manos de Dios. Pero el Espíritu Santo, mis hermanos, es mucho más de lo que usted piensa. So, vamos a hablar ahora de la número 2. La deidad del Espíritu Santo. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 28. En Mateo 28. Quiero que usted vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo 28. Al fin, y estamos hablando de la gran comisión. La gran comisión aquí. Mire bien. Note lo que dice aquí en versículo 16. Y leyendo este párrafo dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Este es Jesús, el Hijo de Dios, o Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tú puedes ver ahí en versículo 18 la razón por qué mucha gente le atribuyan solamente a Jesús es que Él es omnipotente. El Padre es omnisciente y el Espíritu Santo es omnipresente. Tú puedes ver cómo la gente hace eso porque leen solamente un versículo o un segmento, un elemento de un versículo y luego lo sacan de ahí, mis hermanos, lo extraen de ese versículo. Y cuando tú, mis hermanos, cuando tú sacas un texto afuera de un contexto, se convierte en un pretexto. Eso es lo que sucede. Pero note que estamos hablando aquí de la igualdad, la deidad del Espíritu Santo, porque él dice lo siguiente en versículo 19: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en la plenitud de la deidad, en cuanto se halla, mis hermanos, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Creo que tú comprendes eso. En nuestra explicación, no existe, creo que me comprendan, escasez. No existe escasez de evidencia bíblica para la deidad del Espíritu Santo. Se ha hablado de Él en las Escrituras como Dios. Los atributos de Dios le son asignados a Él, no a aquello, a Él. Él está comprometido en la obra de Dios. Él recibe honor debido solo a Dios. Más allá, Él fue reconocido como Dios por la iglesia primitiva en la fórmula bautismal y en la bendición apostólica. Porque dice, mira bien, en la fórmula bautismal dice bien claro: por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú puedes ver esto bien claro. Cuando tú ves en la fórmula, ¿no?, bautismal,
que va a ser Mateo 28, 19. Tú puedes ver, mis hermanos, bien claro aquí el papel que juega la persona del Espíritu Santo, y también hay una bendición apostólica en cuanto se incluye, mis hermanos, en segunda de Corintios capítulo 13, y a ver si me recuerdo, versículo 14, que dice esto: la gracia del Señor Jesucristo, en 2 Corintios capítulo 13, en versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, mira bien, note la esencia que se está presentando otra vez. Él dice, mira bien, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros, con todos vosotros. Amén. O sea, aún en la bendición apostólica se le está atribuyendo la esencia a la persona del Espíritu Santo. En la fórmula bautismal, mis hermanos, se le atribuye la deidad del Espíritu Santo, y aún, y esto desde el principio de la iglesia, y más bien antes que nace la iglesia, ya estaba establecida la realidad. Finalmente, las palabras del Espíritu Santo son reconocidas como siendo las palabras de Dios. Vamos a ilustrar esto. Vete Hechos capítulo 16, por favor. Hechos capítulo 16. Abre su Biblia en Hechos capítulo 16 y vamos al principio de ese capítulo. Vamos a comenzar Hechos capítulo 16. Ustedes conocen la historia, ¿no? Pero le quiero mostrar, vamos a ilustrar esto, porque el apóstol Pablo reconoció la deidad del Espíritu Santo en su ministerio cuando él siguió la guianza del Espíritu Santo. Y si ustedes se recuerdan que él quería viajar a cierto lugar, ir y predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo le habló y lo prohibió. Porque Pablo reconoció que él era Dios. Mira bien, en Hechos capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconia. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Eso está creciendo la obra. Y él va a seguir continuando con la obra. Mira versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, mira qué, les fue prohibido ¿por quién? Por el Espíritu Santo Dios, hablar la palabra en Asia. Él quería ir y el Espíritu Santo le dijo no. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no le permitió. Tampoco. Y pasaron junto a Misia y decidieron a Troas.
Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y esto es la obra de la persona del Espíritu Santo que le está mostrando, le está hablando a Pablo. Dios le está hablando, Dios el Espíritu Santo. Y le muestra en una visión y le dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Esto está en versículo 10. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Eso fue lo que él dijo. En versículo 17, mira lo que dice en versículo 17. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Tú puedes ver, ¿ves? La obra, como estamos ilustrando esta persona del Espíritu Santo y su deidad. Él tuvo que someterse a la deidad del Espíritu Santo porque tuvo que reconocer que Dios, el Espíritu Santo, es Dios. La aplicación. Vete a Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, por favor. Y le quiero mostrar en Romanos capítulo 8, quiero que vea conmigo, por favor. Y vamos aquí en la aplicación, como que yo debo de aplicar esto, la esencia de esta enseñanza como creyente, como que lo debemos de aplicar. Bueno, mis hermanos, una de las características bíblicas de los creyentes es que ellos son guiados por el Espíritu Santo. Tú tienes que aprender a ser como ser guiado por la persona del Espíritu Santo. Mira bien lo que dice la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 8, comenzando con versículo 12. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, más por el Espíritu, le dice: hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. Quiero que tú reconozcas esto conmigo, porque es importantísimo que podamos reconocer esta realidad. Ahora, vamos a, si me permite aquí, y vamos, ahora que hemos establecido esta verdad, vamos a eliminar aquí este concepto de poder exclusivo. No estoy diciendo que Él no es poderoso. No me vaya a malinterpretar, por favor, o acusarme de haber dicho algo que yo no dije. Pero ahora, después de establecer esta realidad, ahora podemos hablar de que el Espíritu Santo es una persona. Ahora vamos a número 3. Número 3, por favor. Y hablar del número 3, que va a ser, mis hermanos, procesión del Espíritu. Procesión del Espíritu Santo. Abre sus Biblias en Juan, por favor. Capítulo 15, versículo 26. Juan, capítulo 15, versículo 16. Y vamos a leer un poquito más de lo que nos pide aquí. En Juan, capítulo 16. Capítulo 15.
estamos al fin de ese capítulo, vamos a retroceder hasta versículo 18. Estamos hablando de la procesión del Espíritu Santo. Mira, estamos hablando del procedimiento. El procedimiento del Espíritu Santo o la procesión. Mira bien, versículo 18. Juan capítulo 15. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os lo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, que el siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen el que me ha enviado. Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Mira bien. El que aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Eso tenemos, el Hijo está hablando, Dios el Hijo, y el Dios el Hijo está hablando de Dios el Padre. Aquí. Sigue el hilo. Mire bien. Él dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, a mí también a mi Padre aborrece. Si yo hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendría pecado, porque ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra, dice que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero, mira el versículo 26. Ahora puede comprender el versículo 26 en su contexto. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, esta es otra palabra para el Espíritu Santo. En otra vez, yo creo que tú comprendes que aquí Jesucristo propio está enviando al Espíritu Santo. Te recuerdas cuando yo dije que ellos son sumisivos, te recuerdas, en función, sumisivos en labores, para lograr cumplir con la voluntad global, ¿ves?, del Padre Celestial. Se someten unos a los otros, ¿ves?, en cada aspecto de la redención, de la experiencia salvífica del hombre. Y ahora él dice en versículo 26, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora note bien conmigo. Él dice el que procede. Ahora si vamos a Juan, y permíteme a revisar aquí en mi diccionario de griego aquí, y voy a revisar cuidadito, rápidamente aquí, cuando él dice en versículo 26, no, sí, versículo 26. Permíteme, aquí se me atoró la cosa. Ok, mire bien.
So aquí la palabra que en cuanto encontramos aquí en Juan capítulo 15 en versículo 26. Aquí la palabra, mis hermanos, traducida, procede, es la palabra en el proceso. Vamos a hablar de la explicación aquí. So aquí cuando él dice que procede del Padre, ¿no? Procede. Esta palabra que procede en griego, mis hermanos, en cuanto es la palabra, si me aquí la palabra ekopromai es la palabra, ekopromai en griego, y esta palabra que significa, mis hermanos, es en el proceso. En el proceso. O si no, es continuamente procede. Te recuerda que el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo son igual en deidad. Eso es importante, pero son sucesivos en labores. So, él está diciendo que el Espíritu Santo, aquí tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Continuamente uno de los tres están procediendo, ¿ves? Para lograr a cumplir algo en cuanto en la deidad, ¿ves? Han decidido que se va a cumplir. So, cuando él dice que procede del Espíritu, ¿no? Porque él lo dice bien claro aquí. Él dice, pero cuando venga el Consolador, en Juan capítulo 15, versículo 26, a quien os enviaré del Padre, del Espíritu de verdad, el cual procede. So, lo que tenemos aquí es la eterna procesión. La eterna procesión del Espíritu quiere decir que Él continuamente procede del lado, no de afuera o del Padre. Quiero que tú comprendas eso. So, tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. So, el Espíritu Santo está a la par, mis hermanos, del Padre y del Hijo. Y aquí dice que el Espíritu procede, ¿ves? Procede del Padre, mis hermanos. No quiere decir no quiere decir que el Espíritu Santo procede de adentro del Padre, o de afuera del Padre. En otra palabra, que el Padre lo llama de afuera, de otro lugar, y lo envía. No. Estamos hablando que Él procede continuamente de la presencia del Padre. Si el Espíritu Santo hubiera salido, si Él hubiera salido de Dios, Él sería menos que Dios. Para ser más específico, el Espíritu Santo no solo procede del Padre, sino también del Hijo. Por esa razón es mejor de pensarlos, mis hermanos. Es mejor de comprender que en función esto es lo que sucede. Pero en su esencia tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Igual, en cualquier momento, el Espíritu Santo puede proceder, ¿ves?, por causa del Padre o por causa del Hijo. Cuando el Hijo fue a la cruz, ¿te recuerdas? Cuando Él fue a la cruz, por ejemplo, el Hijo fue a la cruz. Él procedió ¿de quién? Del Padre. Pero ¿quién lo llevó? El Espíritu. Yo quiero que tú comprendas, mis hermanos, no cometes el error, ¿ves?, de haber reducido la persona del Espíritu Santo a solamente, exclusivamente a un poder, porque no es.
un poder exclusivo. Él es un Dios poderoso. Si el Espíritu Santo hubiera salido de Dios, Él sería menos que Dios. Para ser más específico, el Espíritu Santo no solo procede del Padre, sino también del Hijo. Esto quiere decir que el Padre y el Hijo continuamente envían al Espíritu Santo. Esto de ninguna manera sugiere que el Espíritu es menor en de edad de lo que son el Padre y el Hijo, porque no son. En su lugar, esto explica la relación entre las tres personas eternas de la Trinidad. Vamos a ilustrar esto. En Juan, en capítulo 16, mira bien lo que dice aquí en versículo 13, otra vez, vamos a regresar ahí. En Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que lo oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tú puedes ver ahí, así como Jesús de la misma manera vino a hacer la voluntad del Padre, así el Espíritu Santo es enviado a hablar. Él es enviado a hablar no de sí mismo, sino de Cristo. En función, tú puedes ver continuamente donde el Espíritu Santo viene a exaltar al Hijo. El Espíritu Santo viene a exaltar al Hijo y el Hijo viene a exaltar a Dios. Solo lo que tenemos que el Espíritu Santo viene a exaltar al Hijo y el Hijo viene a exaltar al Padre. ¿Me comprende? Pero en esencia los tres son igual, porque los tres son omnipotente, omnipresente, omnisciente. Los tres. Estamos nosotros bien claros en eso. Ahora, la aplicación. En este sentido, el Espíritu Santo es la persona o es la promesa del Padre que ha sido dado a todo cristiano. Mira, el Padre nunca abandonó al Hijo y el Hijo nunca abandonó el Espíritu y el Espíritu nunca abandonó el Padre y el Espíritu nunca abandonó el Hijo y ninguno de los tres nos ha abandonado a nosotros. Tanto que nos ama el Padre por lo que hizo el Hijo, que ahora Dios Espíritu Santo ahora mora, vive con nosotros. Él fue enviado, ¿ves?, así a nosotros, para siempre mantener la presencia de Dios en nuestras vidas. En Hechos, en capítulo 1, Hechos, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, hablando de la persona del Espíritu Santo. Luego, en Hechos capítulo 2, en versículo 39, más adelante, después que termina de predicar Pedro, en esa gran predicación, en el primer sermón de la Biblia, está registrado aquí en Hechos capítulo 2, en versículo 39, es donde Pedro está hablando, mira, y él predica, y él le dice, en versículo 37, mira bien lo que le dice: a oír esto, arrepentidos, dice, se compungieron de corazón, y dijeron, en Hechos 2:37, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don
bendición, la presencia del Espíritu Santo, la salvación, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.